Macron, domingo por la mañana fue a la iglesia de la Santa Cruz. En la iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, después de que Alfredo Astiz, infiltrado, marcara a las personas que efectivamente estaban allí llevando adelante políticas de derechos humanos, queriendo saber por sus hijos, sus hijas, sus familiares detenidos desaparecidos, marcó a 12 personas, probablemente a más, pero se secuestraron 12 personas. Entre ellas, 2 monjas francesas, Léonie Duquet, Alice Domont, y también 3 madres de Plaza de Mayo, entre ellas Esther Balestrino de Cariaga. Ana María Cariaga es hija de Esther Balestrino de Cariaga, está aquí con nosotros, ya vamos a charlar con ella, porque estuvo en el encuentro con Emmanuel Macron, pero antes también estuvo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Escuchen lo que le decía cara a cara al presidente francés. Es importante tu visita al país. Primero porque estamos viviendo el negacionismo. Tratar de que se olvide lo que pasó. Nosotros somos sobrevivientes del horror. Pero tenemos la esperanza de un mundo mejor. Estoy muy afónico, no puedo hablar mucho. Sí, pero es importante que también reconocer. Francia nos ayudó mucho en la resistencia. Podría mencionar a muchísimos hermanos y hermanas franceses. Ana María, también sobreviviente de la dictadura cívico-militar, estuvo detenida, desaparecida en un club atlético. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar acá. Un gusto. Estabas ahí en el video al lado de Pérez Esquivel frente a Macron. ¿Qué significó? ¿Qué más pudieron decirle? ¿Qué recibieron del presidente francés? Bueno, primero fue un hecho muy importante porque vino a traer una ofrenda floral en homenaje a las religiosas francesas y él mismo hizo extensivo ese homenaje a los desaparecidos y las desaparecidas franceses, que son 24 y que había muchos familiares ahí, y también a los desaparecidos y las desaparecidas de Argentina. Y además fue muy coincidente el discurso de cada uno y de cada una de nosotras, porque él vino, habló con cada uno, le preguntó un poco su historia, había varios familiares que contaron cuál era la tragedia que había vivido su familia, pero sí hubo un denominador común, fue la expresión de la preocupación por la situación de los derechos humanos en la Argentina, por este avasallamiento de acceso a derechos, por la situación en relación al desmantelamiento de los sitios de memoria, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, los despidos, etc. Y Adolfo, que ahí yo digo que estaba calentando motores y lamentablemente no se grabó todo, recién empezaba y después hizo un análisis de la geopolítica mundial muy interesante, habló de la situación de la guerra, la necesidad del diálogo, habló de Palestina, de la importancia de propiciar la paz. Fue realmente, y bueno, fue un diálogo muy interesante, muy atento, el presidente. Y bueno, el hecho, insisto, de que haya un reconocimiento a las víctimas de la desaparición forzada de la dictadura implica precisamente un sostenimiento de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, que creo que fue el hecho político que sucedió ayer en la iglesia. ¿Se comprometió Macron a hablar con Milei sobre esto que ustedes les trasladaron? Sí, él, bueno, ahí se le preguntó y dijo que lo iba a transmitir. Ya se había comprometido en un encuentro anterior que había sucedido en Francia, en donde abogados y también familiares de desaparecidos franceses fueron a verlo para expresarle esta preocupación, sabiendo que él iba a venir a la Argentina, y no los recibió él, los recibieron asesores, pero manifestaron que él se iba a expresar en este sentido. Bueno, él sostuvo ahí explícitamente el lema "La Francia no olvida", dijo que había que sostener la memoria, que había que mantener la memoria, habló de la libertad, es decir, se habló de valores que son importantes para los pueblos, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, se habló de los delitos de lesa humanidad que hacen al derecho universal, que lesionan la condición humana, que ofenden y conciernen a la humanidad en su conjunto, y bueno, hubo una coincidencia en general, escuchó toda la historia de lo que había pasado ahí, como decías vos recién, supo que había estado Alfredo Astiz en esa iglesia señalando en todo su trabajo de infiltración y señalamiento de los familiares que iban a secuestrar,
Le contamos que en realidad el operativo fue 2 días, el 8 y el 10 de diciembre de 1977, en la iglesia Santa Cruz y en distintos lugares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. De ahí se llevaron a una de las religiosas francesas, Alice Domon, a Leonie Duquet, la secuestraron el sábado 10 de diciembre, que era cuando iba a salir la solicitada por la cual se estaban reuniendo en la iglesia, y bueno, justamente de la que se recuperaron los restos fue de Leonie. Y, bueno, que está en el solar de la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? Sí, en el año 2005 se recuperaron los restos de las 3 madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Cariaga, de Ángela Aguad y de Leonie Duquet. Y ella y sus familiares expresaron que querían, como dicen los fieles de esta iglesia, sembrarla en la última tierra libre que sus pies pisaron, que fue también lo que le dijimos al presidente, y ahí descansan los restos, y visitó ese lugar también. Irina. ¿Macron estaba al tanto de la visita de los genocidas a Alfredo Astiz este año? Y a los otros represores, ¿no? Pero, bueno, sí, en este caso... porque se había hablado esto previamente, además de la difusión pública que tuvo y que en su momento en Francia también se denunció y hubo manifestaciones en relación a esto, manifestaciones de repudio. Además, se le entregó ayer en la iglesia una carta que le entregó Eric Domergue, en donde estaba, entre todos los reclamos y las preocupaciones que se le manifestaban por la situación de los derechos humanos en la Argentina, estaba la preocupación por la visita a estos represores por un grupo de diputados de La Libertad Avanza, y además se le manifestó que entre esos represores no solamente estaba Alfredo Astiz, sino Donda, Pernías, González, el Tigre Acosta, que son todos represores que han sido juzgados y condenados por el secuestro y asesinato del grupo conocido como el Grupo de la Santa Cruz. Pablo nos preguntó al principio del programa, Pablo Caruso, si creíamos ser salames por el hecho de tomarnos en serio uno de los discursos en San Miguel de parte del aparato estatal y de parte del aparato paraestatal, esto corre por mi cuenta o por nuestra cuenta en todo caso, al hablar de brazo armado del gobierno. ¿Es de salame tomárselo en serio? Digo, porque vos sos un especialista en temas no solo de discurso de odio, sino en ejercicio, que fue la represión y el terrorismo de Estado. Yo creo que es un momento muy preocupante y que es necesario analizar este tipo de expresiones, porque hay cierta tendencia a naturalizar, hay una banalidad del mal, hay una banalización de los crímenes que se cometieron durante la dictadura, también de cómo se apropian de términos y de construcciones y de símbolos y de luchas, expresiones de luchas históricas del movimiento de derechos humanos, cómo se trata de degradar la figura de referentes del campo de los derechos humanos, de abuelas, de madres. Y me parece que esto de instalar estos discursos de odio tiene que ver, digamos, con una especie de identificación, de sugestión de masas, en donde efectivamente hay una identificación al odio como pasión oscura. Y se replican, o sea, hay una caída del estatuto de verdad, de lo verdadero. Entonces, efectivamente se replican los discursos de odio. ¿Qué es el odio como pasión o el goce como pasión oscura? El odio, el goce como pasión oscura tiene que ver con la pulsión de muerte, con esto presente en la condición humana, que en condiciones en donde justamente se propicia esto, que es propio de la constitución humana, porque, bueno, Freud decía que si había un mandamiento que decía que mandataba, digamos, amar al prójimo como a sí mismo, es porque esto no es natural, ¿no? Es decir, la cultura viene a acotar esas pasiones oscuras. Bueno, cuando hay algo de los valores culturales, de la dimensión solidaria del mundo que cae, esto se propicia más. Y es esto un poco lo que está pasando, ¿no? Yo leía hoy un artículo muy interesante en página de un psicoanalista, en donde decía... Vos también lo sos, psicoanalista y docente universitaria. Sí, sí, soy doctora, estudié, me especialicé en el tema de las consecuencias subjetivas de la desaparición forzada. Por eso yo digo que los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, no tiene que ver solamente en el campo de lo jurídico. El alcance de la imprescriptibilidad es también en relación a las consecuencias subjetivas, a la subjetividad, a las marcas que deja no solamente en las víctimas directas, sino en el conjunto de la sociedad. En las sociedades.
Es decir, el crimen se sigue cometiendo. El crimen se sigue cometiendo y también entonces los efectos en el plano político, social, económico, cultural, y por eso la justicia es muy importante, porque en esta tríada de memoria, verdad y justicia, en donde la justicia siempre tuvo el estatuto de lo no negociable, hay algo ahí de lo reparable. Hay una parte de esto que es irreparable, que es incurable, pero hay otra parte que se puede reparar. Y en este momento quería retomar esto que estaba diciendo, que justamente analiza una parte del discurso de Trump, Gustavo de Sal, diciendo que él, si asumía como presidente, iba a eliminar el servicio meteorológico para no dar las malas noticias de los huracanes. Entonces, eso es lo que está pasando, no solamente acá, ¿no? O sea, en esto que nombramos como batalla cultural, que lo que se está haciendo precisamente es propiciar esto de la buena vibra, de que hay que pensar en positivo. Entonces, si pensás en positivo, te va a ir bien en la vida, y justamente eso hace que de alguna manera se eclipse todo lo que tiene que ver con la justicia social, la distribución equitativa de la riqueza, etcétera, etcétera. Es una cuestión de Igual me parece que ellos hacen algo más, que es negar todo lo que sucede con afirmaciones. No es que simplemente no te cuentan la mala noticia. Me parece que cuentan otra noticia y que incluso con lo que se refiere a los crímenes dictatoriales hacen lo mismo. El viernes justo compartíamos algunos fragmentos de lo que había pasado en la Comisión Interamericana, y uno escucha a los representantes del gobierno, en ese caso al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y primero es ostensiblemente más que negacionismo lo que hacen, ¿no? Porque no es... Totalmente. Claro. Pero además era afirmar un discurso absolutamente irreal, pero con una convicción que a cualquier desprevenido le puede hacer creer que acá en Argentina no pasó nada, no hubo dictadura, no hubo crímenes, es todo un invento. Y en todo caso, bueno, si hubo, y que también se juzgue a los terroristas para ellos, ¿no? A la guerrilla. Digo porque me parece que van un paso más allá. No sé cómo ves esto, que ellos generan una versión de la realidad. Totalmente, totalmente. Incluso esto que vos decías, el negacionismo, ¿no? Porque una cosa es un mecanismo de negación frente al horror, frente a lo insoportable del horror, y otra cosa es considerar que son hechos probados, juzgados, investigados y condenados por la justicia, y además el derecho universal condena ese tipo de delitos, y así todo no solamente lo niegan, sino que lo reivindican. Y efectivamente por eso digo que es una cuestión de el discurso, todo pasa por el discurso, y dicen las peores barbaridades, por eso hay una banalización sin consecuencias, pareciera que no tiene consecuencias. Por eso es importante lo de acudir a los organismos internacionales, y hay una sensación también, sí, y no una sensación, una realidad de que estamos volviendo a no solamente dar testimonio, sino también a la denuncia internacional. Y eso nos recuerda a los peores tiempos que vivimos durante la dictadura. Ana María, quiero volver un segundo a Macron, a la importancia de que el presidente de Francia haya ido a la iglesia de la Santa Cruz. ¿Por qué es tan importante Francia en la historia de los delitos de la dictadura? Bueno, justamente, como decía el propio Adolfo Pérez Esquivel, Francia en su momento fue un lugar que recibió exiliados, en donde se pudo construir una solidaridad muy importante en el plano internacional, que fue durante los años de la dictadura. El exilio fue quien de alguna manera amplificó e hizo conocer en el mundo lo que estaba pasando en la Argentina, a partir de la lucha de las madres y demás. Y además Francia podemos pensarlo en términos también históricos, ¿no? Lo que fue la Revolución Francesa, lo que son los valores de libertad, igualdad, fraternidad, y lo que tiene que ver con el surgimiento de los derechos humanos también post Segunda Guerra Mundial, el derecho universal. Y bueno, me parece que en ese sentido hay una diferencia, incluso en expresiones de derecha en Europa, respecto de determinados límites. Creo que esa fue la coincidencia en el encuentro con Macron respecto a determinados límites en relación a lo que son los delitos de lesa humanidad y lo que implica defender los derechos humanos como valor establecido universalmente. Ana, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias. Seguimos en